Hola, vamos a hablar de One Piece en castellano ya. Oye, ¿no habéis escuchado unos ladridos de fondo como un perro? Sí, es verdad. ¿No os recuerda a Chou Chou? Pues voy a salir fuera a ver qué hay. ¿Pero qué pinta un perro en el desierto? Pues nada, que no era un perro, que era solo Joel Gómez. Hey, what's up? ¿Vamos a hablar un poquito de One Piece o qué? Ojo, el mismo Joel Gómez, conocido como Sendo, ajustador y codirector del nuevo doblaje de One Piece en castellano y voz de Chou Chou. Pues va a ser que sí. Por desgracia para todos. No, hombre, no, que sí, soy yo. Y nada, estoy aquí pues encantado de estar por aquí, de hablar de One Piece, de esta tanda para todos los que nos escuchen, que seguro que tienen ganas de escuchar el podcast, que el primero estuvo muy, muy chulo. Muchas gracias por tus palabras. Pues efectivamente vamos a comentar la segunda tanda de episodios de One Piece con el nuevo doblaje en castellano, que esta tanda abarca del episodio 17 al 31. Vamos a empezar un poco valorando qué nos ha parecido estos episodios. Si quieres empezar, por ejemplo, Don Tercero. Pues me ha gustado mucho el final de la saga que habíamos dejado, que era la saga de Kuro. Sobre todo, momento estelar de Django, con Fran Lamata, Kuro con Carlos Lozano, Luffy con Jaime. Bueno, no me quiero dejar a nadie, pero todos los de la tripulación. La saga del Baratie me ha gustado mucho, sobre todo las nuevas incorporaciones, que creo que pegan muy bien con los personajes, y luego si queréis lo comentamos más adelante, pero lo chistosos que siguen sonando Patty y Carney, a pesar de que ya no tienen su acento que tenían en el doblaje clásico y que son otras voces. La vuelta de Alfredo Martínez, como no, sigue en forma, por supuestísimo, con su personaje. Y luego la sorpresa máxima de llegar a Arlong Park y que Arlong vuelva a ser Francisco Valdivia. Muy rápidamente también Nami, María Luisa Martiel y Usopp Roberto Rodríguez hacen un trabajo espectacular, por supuesto, y sobre todo me ha gustado pues el ir comparando con el doblaje clásico y ver que todos, absolutamente todos, tienen un incremento exponencial en la interpretación. Ya lo hacían bien en el doblaje clásico, pero aquí que se nota muchísima más intensidad, muchísima más comicidad, y el ajuste sobre todo, y aquí que tenemos a Joel, enhorabuena también porque sigue manteniendo ese espíritu del ajuste clásico también, ese espíritu gamberro. Gracias. Don Octavo, ¿tú tienes algo que comentar? Realmente no tengo mucho más que añadir, creo que Don Tercero se ha explicado estupendamente. Pero de la misma forma que en el anterior lo explicamos con unas pocas palabras, si tuviera que decir qué he sentido al ver esta tanda, repetiría lo mismo que en el episodio anterior de la banda Baroque. Y es que ha sido la sensación más cercana que he tenido a que me hubieran borrado la memoria y hubiera vuelto a ver One Piece completamente a ciegas. Porque es un trabajo tan bonito, tan especial, y sobre todo quiero mencionarlo con los que son mis dos capítulos favoritos de la serie en general, que son el capítulo 19, el pasado de Zoro y Kuina. Se me partió el corazón de la misma forma que cuando lo vi por primera vez, a pesar de que me lo he visto 1000 veces, y se me ha vuelto a partir el corazón en esta. Y ahora también con el capítulo 24, que es el enfrentamiento entre Zoro y Mihawk, a mí siempre me ha parecido un capítulo espectacular. Y también el volver a escuchar a Jorge Saudinos y a Antonio Fernández ha sido muy especial. Y básicamente es eso. Sigue la estela de la primera tanda que pudimos ver, pero me ha sorprendido mucho más. ¿Y Don Décimo? Eso, y tampoco tengo mucho que decir, pues ya lo han dicho aquí nuestros grandes compañeros, pero sí quería comentar un poco lo que dijo Don Tercero, que es el que vuelve a tener ese espíritu gamberril en el lenguaje que tanto caracterizó en su momento a One Piece y bueno, y en general los animes de Arite tenían ese tipo de lenguaje, y me ha encantado cómo este doblaje lo sigue teniendo. Ya creo que es algo como representativo de One Piece en castellano y no podía faltar en este redoblaje. Y lo mismo, volver a escuchar voces que hacía muchísimo que no escuchábamos, como sus personajes. También hay como a Emilio García, que siempre me encanta en todos los papeles que hace y que me gusta más un papel que hace más adelante y que espero que retome. También el regreso de Paco Valdivia, que a mí me parecía impensable, y escucharles ha sido brutal. Pero bueno, ya seguramente ya hablaremos de ello más adelante. Me ha gustado más esta tanda en cuanto a doblaje y todo que el anterior, que ya lo comentábamos antes. Me ha parecido espectacular. O sea, me ha encantado. No puedo decirlo con otras palabras. Me ha flipado. Y obviamente aquí tanto agradecer también que está aquí con nosotros Sendo
Y pues agradecer su dirección, que en estos capítulos me ha parecido espectacular. Y en los anteriores también, pero en estos me ha encantado. Y la adaptación también. Es decir, que se lo decía fuera de grabación, pero me parece muy buena que siga teniendo este tono tan chulo que tenía. Me alegro mucho. Por lo general se han celebrado bastante los regresos de personajes icónicos como Sanji, Mihawk, con esa forma de hablar que a mucha gente le encantaba y que se ha mantenido. Sí, sí, sí. La gente también se ha vuelto loca con el regreso de Valdivia como Arlong. Claro, a ver. El recibimiento de esta segunda tanda creo que ha sido bastante más positivo que el de la primera. También el de la primera, claro, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Creo que con esta segunda tanda la gente ya venía más preparada y todo ha sido sorpresas bastante positivas. No sé, Sendo, cómo has vivido tú, ya no todo este movimiento, sino el hecho de que de repente te hayas visto ajustando el doblaje con Fran Lamata y además dirigiéndolo junto a Jaime Roca. No sé cómo tú recibiste esa noticia y si te quedaste un poco a lo mejor abrumado, porque claro, One Piece es One Piece. No sé si tuviste dudas o algo. No, a ver, dudas ninguna. O sea, a mí cuando me llegó la primera llamada, a mí me avisó Jaime. O sea, me dijo, Jaime, mira, te voy a proponer para esto, para que la ajustes tal. Y fue como, what the fuck. O sea, claro, porque yo en ese mismo momento me enteraba de que se iba a doblar. Claro, o sea, y de que yo voy a estar a cargo de eso con lo que eso implica. Entonces, me pareció una locura que luego se trasladó a que se necesitaba un segundo director y bueno, yo la verdad es que Jaime me conoce ya desde hace muchos años y sabe que yo en un futuro yo quería dirigir, es una de las cosas que me gustan, que siempre me ha gustado tomar esa especie de papel ya en la época de hace muchísimos años, cuando el fandom y esas cosas, o incluso siempre me ha gustado asumir ese papel. Entonces, claro, asumirlo pues de manera profesional, es verdad que gracias a One Piece me he hecho un máster en dirección porque la cantidad de gente que pasa por el atril, de veteranos, de voces que dices tú, pues como habéis dicho, ¿no? Las que habéis mencionado, pero yo he crecido con este señor y lo tengo aquí, encima le estoy diciendo por dónde llevar el personaje, o sea, es una locura, ¿no? Pero la verdad es que no sé, es algo que tenía muchas ganas y desde el primer día me sentí muy cómodo y pensaba y dije, ya está. Si lo hacemos, estoy destinado a ello y vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y con el guión, eso sí que es una cosa que yo sabía. Ya volvemos igual un poco al primer podcast, pero lo mezclamos con el segundo. Es muy difícil, ¿vale? Siempre lo pensé y lo comenté con los más allegados. Va a ser muy difícil contentar a todo el mundo. O sea, es muy complicado. Porque si tú eres de los que ha visto One Piece en japonés desde el 1 hasta el 1000 y pico que van y tal, te van a encantar unas cosas. Si eres una persona que solamente vio el castellano, te van a encantar unas cosas muy marcadas. Si eres una persona que nunca ha visto One Piece, probablemente eres la persona que más va a disfrutarlo porque no tienes nada con lo que compararlo, ni con el japonés, ni con lo que se hizo de doblaje en su día. No te van a sorprender algunos cambios, no te van a sorprender algunas palabras, simplemente pues te va a entrar por el oído y vas a decir, por mí perfecto. Entonces, es muy complicado a todo el mundo, ¿sabes? Cuadrarle. Pero ya os digo que es lo que se intenta. Se intenta tener en cuenta a la hora de adaptar muchas cosas. Para empezar, que sea fiel a lo que se está diciendo. Y esas cosas. Luego, a ver, es que supongo que tenéis temas preparados, pero una cosa que me llama mucho la atención es cuando Don Sexto, por ejemplo, cargado de subir las cositas a Twitter, clips y tal, para que la gente los Las comente. comparativas, sobre todo, sí, sí. O sea, comparativas, soy consciente de que son odiosas, ¿eh? No, pero está bien, está bien. O sea, es algo realmente existen porque es un doblaje que existió hace muchísimo tiempo y que marcó una época. Entonces, al final está ahí. Pero me sorprendió, fíjate, cuando había gente que generalmente les gustó lo de añadir ciertas cosas o datos de más que podrían estar ya sea en una guía o que en el manga han sido explicadas después por el mismo autor. Y como que hay gente que que lo ha recibido como algo muy malo, ¿sabes? Como muy, no sé cómo decirlo, como la palabra no sé si es pedante, no sé. Que deforma la obra o algo así, sí. Sí, y es como, a ver, yo creo que todas las que se han hecho, ya te digo, hay muchas diferencias en cómo puedes, entre comillas, meterlas, ¿sabes? Cómo puedes meter el chascarrillo o la referencia o lo que quieras llamar de dato. Pero os puedo asegurar que si se ha hecho con la mayor intención de dar un dato y seguramente si ese dato está ahí sea por un motivo concreto que igual la gente no ha llegado a pensar por qué ese motivo se ha hecho
y no ha sido, lo voy a meter porque me hago el listo. Igual tiene otro motivo detrás, que si en algún momento tenéis alguna cosa que comentar de eso, yo estaré encantado de intentar explicaros el motivo por el cual se decidió meter, por ejemplo, ese o chascarrillo o referencia o dato extra, ¿vale? Por ejemplo, un poco quería en esta primera parte dejarlo expresado, que para mí ha sido increíble. Y creo que sin duda es el proyecto de mi vida y, por supuesto, voy a darlo todo para que a la gente lo disfrute al 100%. Eso que decías de las referencias y la información extendida fue uno de los temas candentes cuando se estrenó la serie. Aquí ya comentamos que estamos bastante a favor porque al final la conclusión fue que realmente la cuestión está en el arte que tengas tú para saber cuándo meter la referencia, cómo meterla, y por lo general están todas bien, o sea, vienen a cuento. Una persona que venga de cero, que nunca haya visto la serie, seguramente pasará por alto ese detalle y no le altera el seguimiento de la trama. Pero un veterano dirá, ojo, que aquí hay gente que sabe lo que tiene entre manos. O sea, creo que hay un límite claro que tienes que intentar no pasar o marcar cuando lo estás haciendo, pero sinceramente creo que hay cosas que ayudan bastante. Lo comentasteis en el primer podcast, que es, por ejemplo, cuando Morgan dice, el Capitán Morgan no suplica y tal, es una cosa en la que realmente tú lo ves sin la mandíbula y está en el suelo, está así, no sé qué, y puede haber gente, de verdad, que lo vea como un personaje random ahí, que lo ve tirado, y porque tú digas el Capitán Morgan no suplica, que no cambia en absoluto nada, porque el diálogo original probablemente dijera algo del estilo no pienso suplicar, el diálogo no se ve alterado, entonces no es una invención de la obra, es una modificación del guión diciendo lo mismo, que de hecho de eso se trata la adaptación, ¿sabes? De adaptar algo y decirlo, y no tiene que ser con las mismas palabras literales que las dijo el japonés. Tú puedes decir otro con otras palabras incluso cambiadas, incluso con la forma de hablar cambiada, pero si el contexto de lo que tú estás diciendo es lo mismo y tú has querido añadir alguna cosa más, pues yo, por ejemplo, esas cosas creo que están bien. No hay que hacerlas siempre ni todo el rato, pero bueno, pueden estar bien, ¿sabes? Es eso, yo por ejemplo estuve revisando justo la que acaba de comentar Sendo y claro, otro factor que es eso, es no omitir información y es eso, o sea, literalmente la estás añadiendo, no estás omitiendo nada dentro de ese contexto. O sea que en ese caso, pues yo creo que estuvo muy bien logrado. Y al final luego también es un dato que, como comentamos en el capítulo anterior, es canónico, está confirmado por Oda de que ese personaje era Morgan. Sí. De joven. Y que encima es un dato que en su día tampoco se tuvo en cuenta, porque como estuvimos comentando en el anterior podcast, claro, la información que se tenía, la que tenía Jaime a la hora de adaptar cuando lo hacía en Araí, era muy poca. Entonces él no se dio cuenta, seguramente, de que ese personaje era Morgan. Entonces, por el detalle que comentaba Sendo. Entonces, fijaos que hasta cambiaba de voz, porque allí era Paco Andrés Valdivia y en esa escena de repente es Alfredo Martínez, porque seguramente ni se dieron cuenta. Entonces, claro, no es solo que se respete la voz, sino que encima se le dice al espectador, oye, e indirectamente y muy sutilmente, oye, que sepas que esto está conectado, como comentamos en el anterior podcast. Simplemente añade esa información para que lo sepa el espectador. Es lo que dijimos la otra vez. Mientras estén bien metidas y no dificulte nada, el arte es lo que decía Don Sexto. El arte es saber meterlo. Suena mal. El arte Sí, pero es la vida real, amigo. O sea, es así. Es que una bien metida da bastante placer, al fin y al cabo. Efectivamente. Yo, por ejemplo, hay un argumento que creo que es bastante guay para meter en este caso y para esto, y que ha dicho algunas personas, y es, tú no puedes modificar lo que ya se dice en el original, porque si no se dijo fue por algo. Pero, ¿qué ocurre muchas veces cuando un autor tiene la posibilidad, ya sea en caso de los mangas con añadir información extendida al final de un tomo, en un anime, en un remake, cuando se hace un remake de un anime, muchas veces hay cosas que cambian. Y son hechas por el propio autor que decide cambiar algo porque dijo, coño, es que esto igual no quedó muy claro, ¿vale? Entonces, sí es cierto, entre comillas, tú asumes y te tomas la libertad de, con una información que ha dado el autor, voltearlo e intentar pues hacerlo o más cercano para alguna referencia o más alguna cosita que acerque un dato importante que tú puedas creer que tiene cierta relevancia, aunque no lo tenga, pero que el autor lo ha puesto después por algo, ¿sabes? En plan, en algún sitio, ya sea en una guía, eso está ahí, eso ha salido de su cabeza, entonces es un dato oficial. Que tú eso lo utilices para meterlo en un diálogo, para algún tipo de explicación de algo,
no es una invención, es lo que yo quiero decir, ¿sabes? Que no te lo sacas en plan, voy a decir esto porque aparece en Wikipedia. No, en plan, está, y tú intentas hacer un diálogo que quede más completo en caso de que creas que lo necesite. Que muchas veces eso, como os digo antes, hay un motivo por el cual se ha metido. Así que con esto creo que podemos dar a Don Sexto el pie para que diga la que quiera primera de esta tanda. Sí, pues empieza pronto, porque en el episodio 18, que es el de Gaimon, es un episodio que, por cierto, me ha gustado mucho cómo está doblado y que recomiendo ver a la gente que no tenga muy claro si meterse en este del nuevo doblaje y si verlo o no verlo, porque a lo mejor en base a las comparativas no le gusta, pues que se mire este episodio, que además es autoconclusivo, cosa muy rara en One Piece, porque creo que tiene de todo. Tiene el cachondeillo que recuerda a lo de Arai. Creo que es el mejor episodio para valorar si este doblaje a cada uno le merece la pena verlo o no. Dicho lo cual, hay un momento en la escena en la que Luffy enseña la bandera, que la están diseñando, ¿no? Luffy hace el churro ese y dice, seremos los sombreros de paja. Ahí ya está bautizando a la banda, a la tripulación. Pero lo que conocemos como los sombreros de paja, lo que conocemos como la tripulación o la banda, no se menciona hasta dentro de, por ejemplo, en Lockdown creo que ya hay un pirata por ahí, un marine, perdón, que dice ya, se escapan los sombreros de paja o algo así. Entonces aquí ya te están como presentando a la banda, es como una presentación, ¿no?, de la banda de los sombreros de paja. No sé si fue con la intención de, pues de esto, de que el espectador ya sepa que este grupo se llama los sombreros de paja. Porque lo miré en el original y tal, y en otros idiomas, y no vi nada de que Luffy dijese que son los sombreros de paja, como que nacía ahí la tripulación. Sí, pues mira, yo te puedo decir que en ese momento se hizo porque, o sea, el argumento que se utilizó aquí, la lógica es que luego más adelante hay, si no me equivoco, es Smoker el que, entre comillas, los bautiza como, pero se decidió darles esa presentación de antes porque realmente luego ellos mismos, o sea, son los piratas de sombrero de paja, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, lo dice Smoker, pero lo dice como a un marine o a una tal, y luego eso todo el mundo sabe que se llaman así, entonces se decidió dejar así, o sea, tampoco, esta en concreto tampoco tiene una exageración más que era una forma de presentárselo a todo el mundo, con ya la bandera ahí para todo el mundo, y se lo dijo dándole el nombre a sí mismo, igual que luego entre ellos, ¿vale? Se autodenominan así, tiene todo el sentido que Luffy, como es el capitán, es el que lo diga. Y luego al resto del mundo, el que da a conocer esa información, pues si no me equivoco, no sé si es Smoker o es Nezumi, uno de los dos. O sea, ahora mismo no me acuerdo exactamente. Pero bueno, al resto del mundo sí que le da la información de quién es esta banda, pues la da el marine en cuestión. Creo que es Smoker. No tiene tampoco tanto más, ¿eh? También te digo, si alguno tiene una opinión negativa, ya lo podéis decir, ¿eh? Que no pasa nada, ¿eh? Que no nos vamos a enfadar. No nos gusta nada, tendría que haber sido Mugiwara. Mugiwara. No. Escucha, os lo voy a decir más. Hubo una parte exactamente esta en la que a mí en el guión, bueno, estaba la opción de somos la banda Mugiwara. Hice todo lo posible en mi mano por haber para desechar esa opción y por suerte pues se aceptó sombrero de paja, pero Mugiwara estaba en la mesa, igual que han estado otros términos que no se han podido cambiar y otros sí. Ese era uno. Y por suerte, pues por suerte, se ha podido dejar sombrero de paja, la banda del sombrero de paja. Como dato adicional, en el live action de One Piece, por ejemplo, también ocurre lo mismo. Creo que además es en la misma escena. En la misma escena en la que Luffy dibuja el churbandera, dice lo de somos la banda del sombrero de paja. O sea que hasta en eso coincide. Jo, transmedia, ¿eh? Que hay cositas, chicos, en plan de, como os he dicho antes, el autor igual, o sea, tiene derecho a hacer las cosas como quiera y en el momento que quiera, pero al final los datos están ahí, tú puedes utilizarlos de la manera un poco también, siempre que no hayas metido un gambazo. Es como si yo quiero decir, no, pues estamos aquí navegando por la corriente que resulta que daba la vuelta por la roca de, y me invento el nombre de la roca y eso, me lo he inventado, pues tiene todo el sentido del mundo que la gente se enfade, ¿no? Pero si se hace, se intenta que sea con un sentido o un motivo, ¿sabes? Me gustaría poder preguntarle a Sendo, dado que en el live action, como ha comentado bien Don Octavo, hay una cosa que se dice igual. El live action es cierto que lo adapta Jordi Naro, pero quien dirige el live action es Alfredo Martínez, quien ha vuelto en este doblaje para su papel de Sanji. No sé si entre vosotros en algún momento ha habido alguna conversación, algún intercambio de datos, dado que
se están llevando los dos proyectos a la vez en diferentes estudios, o con diferentes equipos, pero al final él está en los dos proyectos. No sé si... No. En este caso no, porque al final Alfredo, él entiende que no. O sea, me refiero, él puede decirme y tiene toda la confianza del mundo ya, por suerte, la verdad que ha sido un placer. Dirigirlo ha sido maravilloso. Tendría la confianza de decirme esto, mira, pues nosotros. Pero no, la verdad es que no lo ha hecho. Yo creo que porque él mismo no quiere meterse en plan. O sea, su proyecto no deja de ser el live action, que es el que lleva, y tendría esto del mundo para comentarnos, o a mí o a Jaime con confianza, oye, pues yo hice esto, yo miré esto, esta información, tal. No ha ocurrido, por lo menos conmigo, ¿eh? No hablo por Jaime, hablo siempre por mí. No ha ocurrido. Y yo creo que es porque Alfredo tampoco quiere meterse en temas de guión que, entre comillas, no le tocan. No porque no pueda o no esto, sino porque no creo que le apetezca, supongo, ¿eh? Sin irnos del mismo episodio, hay una referencia a Gollum del Señor de los Anillos. Porque Gaimon hay un momento que dice, es mi tesoro. Sí, sí. A ver, es que, claro, si hay cosas que se pueden, pues se pueden meter, ¿no? O sea, eso sí que no es así. Sí, está. Es que encima con la voz así, un poco a lo Gollum. Podréis encontrar muchas a otras series y películas, he de decir, ¿eh? En el primero lo comentamos, en la primera entrega, que había una, a la de Steve Urkel, ¿no? La de ¿He sido yo? Sí, ¿he sido yo? Sí. O sea, vale, confirmado. Y el La de Ibolé, Ibolé. Y volé también, por la arboleda, sí. Es que claro, a mí, claro, me das los mandos del guión y claro, me estás dando unas puertas. Si entra en el guión y entra perfectamente por la escena, claro, a ver. Y ya Gaimon tiene la madre de las referencias, creo que es la última frase de Gaimon, de hecho, que es la de seguro que consigues el One Piece y después os reiréis del mundo. Para que no lo sepa, esa frase de después os reiréis del mundo se hizo viral, concretamente el doblaje de Araiz, hablamos, porque la gente lo compartió en redes hace unos años y tal. Y en este nuevo doblaje se ha mantenido tal cual y Sí. después os reiréis del mundo. Esto ha sido consciente, ¿no? Evidentemente. Ha sido conscientemente. O sea, hay cosas que. O sea, tú no tienes por qué cambiar absolutamente todo y sobre todo cuando hay cosas en las que se acertaron. Y creo que esta frase se acertó de pleno en su día. Fue una muy buena frase y creo que no había por qué cambiarla en este caso, ni intentar buscarle otro sentido, ni nada. Creo que estaba perfecta tal y cual estaba y me parece que se tenía que quedar. confirmamos. Jaime Roca predice el futuro. Visionario, él es Oda. Tiene el haki del futuro. Hablando del futuro, en el siguiente episodio, por ejemplo, otra cosa que llamó la atención, en los subtítulos forzados, cuando aparece la tumba de Kuina, aparece Shimotsuki Kuina. Esto me he fijado que sale exactamente igual en todos los idiomas. Esto entonces entiendo que vendría, pues, o en el guión o algo. Entiendo que eso, claro, no ha sido un dato que habéis añadido vosotros, ¿no? No. Y el tema de subtitulado muchas veces no entra en nuestro ámbito. Sí que es cierto que lo que nos habían dicho y tal es que, o sea, lo que Netflix quería era que los subtítulos, ¿vale? Sean exactamente igual que lo que dicen adaptado al doblaje, o sea, que sean lo mismo. Intentan que no se distancie lo que ponen los subtítulos de lo que dice el doblaje. Yo estuve mirando algunos episodios de la primera tanda y tal, un poco así, y resulta que en algunos no pone exactamente lo mismo, cosa lo cual me sorprende porque te digo que se ha hecho un curro como muy grande para que se envíe el guión tal cual, lo que se ha dicho en el doblaje, para que quede todo igual, pero ese tema justo que es el de subtítulos forzados y tal, de cosas que aparecen escritas en japonés en una tumba o en una piedra, eso sí que no se suele tocar, eso viene después. Claro, eso es porque llama la atención porque, claro, lo del el apellido de Kuina, el Shimotsuki, es un dato que se revela como bastante más adelante en la serie. Y de hecho, no es ni en la serie, es en las preguntas y respuestas, ¿no? En los SBS. Tampoco no altera la obra nuevamente, es un dato casi irrelevante. Otra cosa que a mí particularmente me llamó bastante la atención de este episodio, cuando acaba, curiosamente, el personaje de Johnny recupera a su actor de voz. Y hay una escena en la que Zoro reconoce a Johnny por la voz. Y digo, joder, qué casualidad. Claro, es la misma. Y ahí hay una escena muy graciosa y creo que es de las así de primeras así de cachondeo, de esa jerga que hablábamos así, del doblaje de Araiz, que Luffy le pega un palizón a Johnny y Johnny dice, me ha dado pa'l pelo. Y Luffy le contesta, bájate 2 tonitos. Hombre, a ver. es que, claro, el bájate 2 tonitos es una expresión quizás un poco más
vamos a decir, Moderna, moderna, sí. sin llegar a decir bro, porque esas cosas no pegan absolutamente nada en el mundo de One Piece, el bro, no sé qué, no sé cuántos. Pero es verdad que el bájate 2 tonitos creo que es una cosa más, a día de hoy, de un lenguaje un poco mainstream de, vamos a decir, pero creo que hay cosas que entran, ¿vale? O sea, y pueden dar ese lenguaje gamberro, pero también ese lenguaje gamberro adaptado un poco a lo que es hoy día, ¿vale? Se intenta que lo que digamos hoy día no quede obsoleto dentro de 10 años. Por suerte, decir a una persona bájate 2 tonitos va a significar un poco lo mismo hace 10 años, hoy y dentro de 10. Se diga más o menos veces en la población. Pero sí, hay esas cosillas, ese lenguaje gamberro que es el que se disfruta cuando se puede, claro. Es precisamente ese lenguaje el que yo creo que, por ejemplo, lo que he visto en los comentarios, sobre todo de la primera tanda, la gente echaba un poco en falta. Y creo que en esta nueva tanda los hay a doquier. O sea, se ha recuperado mucho ese, ya te digo, el lenguaje así como informal y de la calle, por así decirlo, que estaba muy presente en el Darite y que ahora, pues aquí también ahora está presente. O sea, la gente que venía ya con esa predisposición negativa de que es que ahora el doblaje suena muy plano o lo que sea, que se mire esta tanda nueva porque creo que eso se ha recuperado bastante bien. Claro, hay que dar tiempo también a los personajes. Por ejemplo, muchos Nami, ¿vale? No alcanza su verdadera personalidad hasta bien entrada la serie, ¿vale? O sea, Nami, muchos tenemos ya su cómo es ella, de salerosa, de chapalante, pero cuando apareció por primera vez, realmente, si tú te fijas y tienes el diálogo original y todo, Nami, joder, se contiene mucho a como la conocemos a día de hoy. Lo mismo pasa con Sanji o con todos. O sea, cambian un montón y hay que dar también esa especie de entrada al proyecto, ¿sabes? O sea, la entrada de los primeros capítulos fue un poquito más como con pies, puntillas, de que todo tal, pero según van pasando los episodios vais a daros cuenta de que, como bien decís, pues se permite más que los personajes tengan unas formas de expresarse muy propias para cada personaje, ¿vale? Hay gente que se dará cuenta que Sanji tiene una forma muy particular de expresarse siempre, Nami tiene otra, Usopp tiene otra, Luffy tiene otra muy totalmente distinta, y es lo que se ha intentado dar para cada personaje que salga, y es que tengan su forma pues de ser bien marcada. No sé si pillasteis una referencia, creo que fue en ese episodio, y no recuerdo exactamente cómo lo dice, y lo comprobé y no lo dicen los subtítulos, que Usopp le dice a Luffy, si pasa no sé qué tal, te retaré por el barco. ¡Es verdad! No quiero hacer spoilers, pero claro, si Sois lo muy puedes revisar. inteligentes, desgraciados. O sea, las pilláis todas. A ver, hay cosillas, ya os digo, que lo bueno de esta serie es jugar con que sabemos, por suerte, muchas cosas de las que van a ocurrir. Entonces, se puede jugar con eso siempre que tú no... como lo que hemos dicho antes todo el rato, hay que saber meterla. Y en ese caso, para cualquier persona que no se ha visto One Piece en su vida, no significa nada. Es Usopp diciéndose una parida más. O sea, diciéndole, oye tú, te voy a retar por el barco porque yo soy el capitán Usopp. Y ya está, ¿sabes? Y lo van a tirar así y ya está. Pero el que es un poco avispado El que sabe, sabe. y se ha visto un poco One Piece va a decir, ¡ey! ¡Ey! Va a hacer así la tele como Leonardo DiCaprio, así con la mano para adelante, ¿sabes? Así Sí, estábamos todo el día viendo los capítulos. señalando la tele. Nos vamos al siguiente episodio, al episodio 20. No sin antes mandar un saludo a Laura Peña, porque a la pobre no la han acreditado bien a su personaje, que es Zoro de pequeño. Así que un saludo desde aquí, desde la banda Baroque. Dicho lo cual, volvemos a los diálogos chorras. Por ejemplo, Yosaku, cuando Full Body les vacila a Johnny Yosaku. Dice Yosaku, se va a enterar ese full chorri la próxima vez que lo veamos. Y eso no está en los subtítulos tampoco, ¿eh? Eso creo que fue cosa ya del doblaje. No sé si a lo mejor fue en el propio atril que se os ocurrió o algo, pero Sí, full chorri, o sea, estaba adaptando y me refiero a Yosaku, ¿sabes lo que te digo? No sabe ni por dónde le pega el viento. Entonces ahí salió gracioso añadir eso, yo creo. Y pocas veces, fíjate, a día de hoy, sobre todo con este guión, pocas cosas se podían ya modificar en sala. Es como que está todo muy medido y mirado, ¿vale? Lo que se puede decir y lo que no, entre comillas. Entonces, lo que ya sale, es cierto que hay cosas que más adelante ya veréis. Sí que si en un futuro yo estoy por el podcast también en alguna entrega tal, os la comentaré, que esto se cambió en sala. Y os podré decir que esto
fue una idea o de Jaime o mía, o incluso que salió y surgió de forma natural y se metió integrada, pero justo la de Fulchorri sí que eso pues, viene de guión que... Pues... Vale, y ahora hay otra. Esta es de remangarse un poco, ¿eh? Hay un ataque de Luffy en este episodio, que es cuando impacta la bala contra el Baratí. Ajá. El barco de Fulchorri le tira un balazo y la desvía. Aquí en el doblaje en castellano, en el nuevo, dice goma goma pinball. La máquina de pinball, todos lo ubicamos, ¿no? Pero en la mayoría de traducciones, bueno, no, casi todas las que he visto, dicen tirachinas o derivados, ¿no? Por ejemplo, creo que no sé si en el francés dicen slingshot, que al fin y al cabo es tirachinas en inglés. Onda también he visto en algunos sitios, no sé si en el manga o en algún lado. Todo, pero como referencia a tirachinas. Entonces digo, qué raro, porque pinball, tirachinas no tiene mucho sentido. Claro, el ataque original es Gomu Gomu no Pachinko. La primera referencia que yo tenía de Pachinko era el tirachinas de Usopp, que se llama Hinga Pachinko en claro. japonés. Entonces, claro, luego buscando por internet lo de Pachinko, a ver qué era, resulta que hay unas máquinas en Japón que son como máquinas recreativas que son basadas en el pinball. Digo, es una traducción, digamos, paralela. O sea, creo que se puede utilizar tanto tirachinas como pinball, o sea, porque al fin y al cabo es un poco lo mismo. Digo, pero me llamó la atención porque lo de pinball no me sonaba absolutamente de ningún ataque de Luffy y me parece que, bueno, también no está mal. Quiero decir, es una traducción creo que válida o una adaptación válida. Y si hay alguien que se enfada muchísimo porque no dice tirachinas o porque no dice lo que sea, dos cosas. Este es un ataque que solo se usa en episodios de relleno. Y diréis, pero este episodio no es de relleno. Bueno, si vas al manga, Luffy en el manga no utiliza este ataque, sino utiliza el Fusen, el globo, digamos, ¿no? Entonces, el Gomu Gomu no Pachinko, el Gomu Gomu no Pinball o tirachinas, como lo queráis llamar, solo lo utiliza en escenas de relleno. Que una es, si no me equivoco, más adelante, la saga de Apis, y la otra ya era, creo que en la saga de Foxy, en los episodios de relleno. Te cedo la palabra, Sendo. No sé si sabes de lo que hablo. Sí, claro. O sea, al final se miró un poquito, porque lo que no se quería dejar, evidentemente, pues era Pachinko, ¿no? Todo lo que se ha hecho es traducir todos los ataques de Luffy. Entonces, claro, buscamos lo que era Pachinko, estaba la opción de tirachinas también en la mesa y lo de pinball, pero bueno, por hacer un poquito como se mira que se refiere, pues eso, principalmente a la máquina esa que está en los recreativos de pinball y tal, pues yo creo que quedaba bien, divertido y se aceptó así y así se tiró para adelante. Tú fue esa la opción y tal. Y me acuerdo que cuando escuché vuestro primer podcast, todo el tema de los ataques de Luffy, ¿no? Que había varias opciones, que a ver cuál os gustó más, cuál os gustó menos. Creedme que hubo un gran pues consenso para decidir cuál tenía que ser la forma de atacar. Yo os puedo decir que muchos de vosotros acertasteis, no me acuerdo ahora mismo quién dijo el argumento, pero sí que es cierto que lo que se busca y lo que se pretende es no spoilear el ataque que va a realizar, ¿vale? Porque ahora no tiene mucha relevancia. Tampoco es exagerado, pero más adelante es bastante jodido. Porque si tú haces un metralleta de goma a goma, pero más adelante lo que vas a soltar es un nuevo arma que viene precedida de una transformación que la gente está diciendo a ver qué hace Luffy ahora, pues si tú mantienes el Gomu Gomu no, que al final por goma goma, Gomu Gomu, y luego te lo suelto cuando el propio cuerpo te lo muestra haciéndolo. Esa sin duda fue el argumento que más pesó a la hora de decidir, vamos a traducirlos, cómo lo hacemos, cómo lo adaptamos, cómo jugamos esto. Y es lo que creemos que es lo más acertado, sobre todo mirando de cara al futuro de la serie. Ahora creo que no tiene mucha relevancia en estos primeros capítulos porque Luffy, pues como que hace los mismos 4 todo el rato. Pistola, cohete, látigo y tal cual. Pero más adelante sí que tiene más importancia. Luego pasamos en ese mismo episodio a una de las presentaciones, no sé, más bestias, o sea, que se han acrecentado con el doblaje, que es la de Sanji. Porque de las primeras frases que suelta las mete bien metidas. Le dice a Full Body, la sopa hay que tomarla caliente o se le bajan los humos. Es una indirecta que le mete a Full Body que no veas que no está en el original y que luego encima continúa cuando Full Body hace la treta esta de meterle un bicho en la sopa. Sanji dice, no soy experto en bichos, usted tiene más experiencia por lo que veo o algo así. O sea, mete dos frases lapidarias. Sí, de dejarlo enterrado. Claro, que lo deja humillado, que es un poco lo que se busca en esa escena. En el original no dice, no se explaya tanto, no le mete tantas pullitas, pero al fin y al cabo la cara de tonto que se le queda a Full Body casi que tiene más sentido con todo lo que le suelta Sanji aquí.
este caso es adaptación pura y dura. O sea, Sanji, tú ves lo que dice, ¿vale? O cómo lo dice, y luego, como bien has dicho, la cara que se le queda full body, y a veces puedes jugar con eso. O sea, una cosa es que los datos o los nombres o los términos se tienen que dejar como en japonés, que no sé qué, que no sé cuánto, y otra cosa es que tú el diálogo siempre puedes jugar a adaptar siempre que vaya al contexto de la escena y no modifique necesariamente todo lo que se está diciendo. Y sin duda, como bien has dicho, la cara que se le queda full body igual no es para que le diga tómese la sopa, caballero. Pues se le queda una cara de subnormal histórica, ¿sabes? Entonces le puede meter un zasca ahí chulo lapidario y luego pues le mete otro porque luego le mete de hostias. Pues ya está. Luego, otra cosa que también recuerda bastante al doblaje antiguo. Johnny y Yosaku, cuando se ponen a arreglar el barco y terminan, se ponen a cantar. Los cazarrecompensas unidos jamás serán vencidos. Es verdad. ¿Verdad? Y me recuerda mucho a esas expresiones que había también en el doblaje antiguo, Luffy cantando en la Isla del Cielo, cosas así, ¿sabes? Canciones populares, por así decirlas, adaptadas al entorno de One Piece. Nuevamente, pues eso, haciendo alusión a lo de siempre, que el doblaje está vivo, que hay gente detrás. Sí, que no es automatizado por IA. Como dijimos en el anterior podcast, que esto una IA no te lo hace. Sí, otra cosa que viene a lo que comentamos en la antigua entrega y que precisamente lo comentó Don 13º, que hoy no está, pero la próxima sí que estará, que en los avances es donde a veces hay un poco más de juego para meter coñitas y tal. En este avance del episodio del 20 al 21 es un diálogo creo que entre Nami y Usopp. Dice, Luffy es el nuevo fregaplatos o más bien el destrozaplatos. ¿Es pinche de primera o pinche deprimente? Aquí juegos de palabras y tal. Esa os la puedo dar que es de la mata. Eso es de la mata. Eso es de la mata. El pinche de primera, pinche deprimente, eso fue. Me acuerdo que eso lo puso la mata y fue gracioso y se quedó, sí, sí. Y luego Zef no se queda corto. No sé si le pega también a Full Body o a alguien, pero le pega con la pata de palo y le dice, toma jarabe de palo. El lenguaje español es histórico, tío. Otro de las, quizá de las críticas a lo mejor así principales que ha habido es que no conservan el acento ni Patty ni Carne. No por ello, creo, en mi opinión, han perdido gracia porque precisamente tienen diálogos bastante graciosos. ¿Esto cómo lo abordasteis, el tema del acento? Uf, es que, a ver, podéis ver que el propio Usopp no lo tiene. Tampoco es uno de los protagonistas, Pat y Carne no lo tienen. Bueno, pues sin deciros mucho más, se intuye que la tónica es que no se tengan acentos, ¿vale? O sea, no por decisiones, por así decirlo, preferentes de cada uno, sino porque al final se ha decidido así, ¿no? Al final, esas sí que son decisiones tomadas, vamos a decir, en conjunto, vamos a decir, vienen de arriba, vamos a decirlo de la manera que queráis, pero no, los acentos es una cosa que no se quiere, no intuyo que es porque no, por no dar una especie de, ¿cómo decirlo? De una localización que no corresponde, vamos a decir, porque hable andaluz, luego tampoco tiene mucho sentido, porque si hablan en español y es de España, ¿no? Y luego hablan en francés, porque es el doblaje para Francia, pero no, eso sí que es cierto, aún así que se les a todos los personajes, ¿vale? Esto sí que Jaime se ha encargado muy bien de decirles a todos que recuerden a lo que se hizo, ¿vale? Y entonces, en este caso, los que tenían acento y cosas así lo tienen más difícil porque, joder, lo más característico era que Carne te diga, oye tú, ¿qué es lo que estás haciendo, chaval? Eso es lo más característico que te puedo decir de Carne, pero... y el otro que te viene hablando así, muchacho, que es jodido recordar a eso si no lo haces así. Pero, aún así es lo que se ha dicho a absolutamente todos los actores, que de lo que ya había hecho se intente recordar o intente dar esa especie de que siga sonando a lo mismo sin ser lo mismo. Y entiendo que haya gente que diga, joder, es que yo quería que sonara con acento, pero como he dicho antes, no siempre puede llover a gusto de todos. Pero espero que haya recordado un poco. Jaime siempre ha mencionado en muchas entrevistas que él se crió viendo los dibujos animados de Hanna-Barbera. Y entonces, precisamente, la conexión Sanji, Patty y Carne, ¿no? Que son así los tres cocineros importantes del arco. Uno habla español, ¿no? Lo que nosotros conocemos, ¿no? Nuestro castellano normal. El otro, lo he dicho, con el acento cubano y el otro andaluz. Y esto coincide con una de esas series que es Pixie Dixie, que era una serie rollo Tom y Jerry con dos ratoncitos y un gato. Y entonces había uno que era el español neutro, el otro era cubano y el gato era andaluz. Entonces yo creo que en ese caso, por ejemplo, concreto, es
como cierto homenaje a esos tres personajes. Sí, eso me suena. Me quiere sonar, o que Jaime me lo ha dicho, que sí que se recurría a los acentos porque en su día muchas series, pasa con Inazuma Eleven, pasaba con Digimon, se doblaba entre muy poquitas personas, ¿vale? En Araid, los dibujos de aquella época, si los ves a día de hoy, la mayoría, yo estoy viendo ahora Detective Conan en directo y es un cachondeo, o sea, cuando no sale Pepe Carabias es, vamos, es para tomarte un chupito, sale haciendo a todos los extras de cada capítulo y Alfredo Martínez hace a cada uno y en un mismo capítulo Valdivia se dobla a 5 y les suda los huevos, ¿sabes? Porque es el doblaje de la época y la tal. Entonces yo creo que sin duda, quizás sí que lo de los acentos era también una especie de protección para que no parezca que son las mismas personas todo el rato, quitando que también puede ser tranquilamente que Jaime es una persona muy que le flipan estas cosas y que también los metiera porque le apeteciera, ¿eh? Podría ser tranquilamente. Os confirmo que efectivamente él también recurría a eso y nos lo dijo además en una entrevista que le hice yo con otros dos amigos, compañeros de un máster de periodismo, que por ahí está el podcast todavía, que se llama Anime en las Ondas. Y le hicimos una entrevista de 40 minutacos, todo sobre las adaptaciones y decisiones que tomó en el doblaje de Araid de One Piece. Y él nos dijo ahí que efectivamente que era un grupo muy reducido de gente, que eso es lo que siempre me ha llamado la atención a mí, supongo que a todos. El funcionamiento que tenía Araid de contratar a gente y tirar de esos actores contratados. Entonces, él sí que ha dicho alguna vez que los acentos, aparte de lo que habéis comentado, ¿no? El tema de Pixie o de la creatividad, pues que era una especie de parche para intentar disimular que no se notase tanto la falta de personal en algunos casos. Hablando de acentos, no es tanto un acento como tal, pero sí que se ha celebrado mucho el regreso del Mihawk antiguo. No solo recuperamos al mismo actor de voz, Antonio Fernández Muñoz, sino también recupera la forma de hablar que tan característica es de Mihawk. No sé si lo habéis hecho un poco por la nostalgia, porque era algo muy querido por los fans, o porque realmente sabíais que, al parecer, en japonés también utiliza un lenguaje así como más antiguo, arcaico. Pues mira, fueron las dos cosas, porque a mí en este caso sí que la propuesta inicial para mi juego era que hablara de usted, pero yo me recordaba que sin duda el personaje, que si hay un personaje en One Piece que le puede venir bien hablar de vos, es al puto Mihawk. O sea, no hay otro personaje al que creo que le quede mejor esa forma de hablar como ya hablo en su día. Y sin embargo, antes de proceder a ello y decir, venga, voy a tirar de la nostalgia que sé que me encantaba y que le pega un montón por cómo es él, voy a informarme un poco. Y resulta que sí, que en japonés también tiene una forma de expresarse bastante que no es la coloquial y sin duda podría ser, es que podría ser el equivalente al español, a hablarlo de vos. Y el usted es algo más común, ¿sabes? O sea, el usted es algo más que, bueno, pues de uno joven a uno mayor ya le puedo decir usted, pero el vos, el voseo, es una cosa que se pierde un poquito más y que no es tan habitual usar. Entonces, sin duda se tuvo en cuenta las dos cosas. Resulta que sí, que en japonés también tiene esa forma, pero a ver, es que creo que mi Mihawk y el boss en castellano era una cosa que tenía que repetirse y tenía que estar y tenía que quedar así. Sí, también es que se viralizó hace no mucho, que la gente hizo cortes, ¿no? de los diálogos de Mihawk y los subió a redes y hizo memes con ello. Y claro, cuando ahora ha vuelto, pues la gente se alegra bastante. Yo también soy de esas personas de las que se alegra de que haya retomado esa forma de hablar. Yo crecí con el doblaje de One Piece, pero también soy consciente de que el doblaje que se hizo en su día, por los recursos que había y por todas las limitaciones de todo y de aquí para allá y las libertades, todo, sí que es cierto que hay cosas que si volvieran tal cual, hombre, pues igual sí que te comes un poco al original, me explico, o sea, tú... De hecho, no sé, es en la intro, ¿verdad? ¿No dice Lozano o quién dice que es los 7 mares o algo así? ¿No hay un momento que dicen los 7 mares? En el antiguo, sí, en la intro del primer opening. Y son 4, tío. Pues ese tipo de cosas y libertades bueno, yo voy a adaptar esto así porque tal, es que en la época es lo más normal que ocurriera, porque ni se tenían en cuenta algunas cosas, ni se tenía la información que se tiene, ni se sabía lo mismo que se sabe de la serie, ni nada. Pero hay cosas que sí que se hicieron en el pasado, que sin duda pueden encajar muy bien y tal, y otras que puede que hayan tenido que ser cambiadas, siempre buscando que siga teniendo ese alma o esa sensación que te estás viendo una serie con personalidad. Al hilo de lo que dices, justo en el duelo entre Zoro y Mihawk hay un diálogo que es exactamente igual
al que había, al del anterior doblaje. El speech de Zoro, cuando le atraviesa el corazón, dice, quizás resulte difícil de entender, pero el alma de una persona querida, eso es casi igual. Y luego, es un guiño, entiendo, porque no está en el original, cuando Zoro hace el ataque suyo, el de los 3000 mundos, antes de pronunciar el nombre, dice, mírame, Kuina, Ajá. porque entiendo que esto es una referencia al doblaje antiguo, porque decía ahí, por el alma de Kuina. Es que me parece precioso. O sea, me pareció un detalle precioso que dijera, mírame, Cuina, te lo juro. O sea, como os digo, yo hay cosas que sí que iba mirando también de qué se dijeron. ¿A qué se dijo en el antiguo aquí? Vamos a verlo. ¿Cómo lo resolvieron? A ver si hay alguna cosa que diga yo, joder, qué bien pensado, qué tal. Y el mírame, Cuina me parece precioso, sinceramente. En el episodio 26, que es el pasado de Sanji, los piratas cocineros están abordando el barco donde está Sanji, y Sanji dice, no huí de mi hogar para que me maten unos piratas. ¡Ay! Lo iba a sacar, lo iba a sacar. Nuevamente, creo que estamos en un caso muy parecido de lo de antes, de el que sabe, sabe, y el que no, pues, le pasa por encima y ya está. Aquí sí que he leído cositas. No sé si vosotros habéis leído. Yo he leído gente chinada, realmente muy enfadada. Buah, en Twitter todo el mundo está enfadado. Pero sí que he visto que sí que hay gente como muy enfadada y tal. Y si tú lo piensas, ¿qué hace un niño en mitad del mar? Es una cosa que tú aprovechas a soltar porque ¿de dónde cojones ha salido ese niño? ¿Vale? No se vaporiza y vuelve a aparecer del aire. Entonces es una especie de cosa que seguramente, y volvemos a decir, hay que ver siempre la perspectiva de que esto lo está viendo alguien que no se ha visto One Piece, ¿vale? O sea, tú cuando haces una serie es para un público que quiere ver la serie, ¿vale? Imagínate que tú eres un viewer que ya se conoce la serie, pues en ese caso, perfecto, porque tú vas a decir, ¿sabes? Vas a decir, vale, ya me lo sé, ya sé qué me está queriendo decir aquí, perfecto. Y el que no se la ha visto, lo que va a pasar es que el diálogo le va a pasar totalmente de un oído a otro, pero totalmente. No le va a prestar ninguna atención. Además, luego, cuando lo vaya a volver a ver, ese mismo episodio, pues porque le dé por volver a verlo y haya llegado a otro punto, diga, ¡anda! ¿Que era por Cuando esto? el espectador haga un rewatch dirá, ¡ostras! Pero no es lo único que sale por la boca de Sanji pequeño en este episodio, porque también cuando llegamos, digamos, al momento, al clímax del episodio, Sanji descubre que a Zeff le falta una pierna. Aquí esto hay que introducirlo de una manera, porque en el anime la escena difiere del manga. En el manga queda implícito que Zeff se ha comido la pierna. En el anime lo suavizaron porque de aquella había un poco de censura y digamos que se inventaron una escena adicional donde Zeff se arranca la pierna con un ancla. Entonces no se da a entender en ningún momento que Zeff se ha comido la pierna. Pero, a través de los diálogos del nuevo doblaje de One Piece en castellano, Sanji tiene como un pensar hacia adentro y dice, tu pierna no te la habrás comido. Y entonces él se ve claramente que la expresión de la cara de Sanji como que recapacita y ya le habla a Zeff diciendo, pues continuando el diálogo que pertoca. Yo aquí me peleé por Twitter como un chaval de 16 años. O sea, yo aquí me estaba pegando por Twitter porque había gente diciéndome que en el anime se sabe perfectamente que Zeff se ha comido la pierna. Y es como, ¿pero qué me estás contando? O sea, que es como. Yo no sé qué serie, o si no la han visto desde hace muchísimos años, porque es un capítulo muy antiguo, pero la gracia de esto es que. Y uno me dijo, pero es que tú no te puedes inventar que se ha comido la pierna, porque si el anime lo ha omitido, y es como, mira, tío, la censura, por mucho que esté, te puedo asegurar que no le gusta a nadie. Si la censura está es por temas de edad que se va a emitir en la tele japonesa. Y si la tele japonesa lo van a emitir a un horario que One Piece quiere que sea, pues un horario muy family friendly, han decidido que no se coma su pierna y que se la arranque con un ancla. Me parece perfecto. Pero si existe la posibilidad de que además, como bien ha dicho Don Sexto, es un pensamiento interno de Sanji. De hecho, Sanji, él no ve que Zeff en ningún momento se ha cortado la pierna con el ancla porque Sanji se estaba ahogando. Zeff va a rescatarlo, se le engancha la pierna sin querer en un ancla y para poder llegar a él y rescatarlo, se tiene que cortar la pierna para poder llegar a él. Pero cuando Sanji lo vuelve a ver, siempre le ve de espaldas. Entonces, hasta que pasan los días y le vuelve a ver y ya por fin ve que le falta la pierna, dice, hostia, que acabo de abrir el esto y no tenía comida. ¿Qué pasa con la pierna? Hombre, pues
de hecho, creo que cualquier persona lógica y común, si la aplicas, pues la única manera de que tú sobrevivas tanto tiempo sin comer no es comiéndote las monedas que tienes ahí detrás. Entonces, creo que era una manera ideal de meter lo que era un pensamiento interno que tiene Sanji de no se habrá comido la pi... Además lo deja como entrecortado casi, no se la habrá comido. Que eso es una referencia para que por lo menos la gente diga, uy, que se ha podido, no, y luego dices, no, porque te vuelven a mostrar la escena justo al momento de cómo se la corta con el ancla. Entonces queda como un pensamiento interno de Sanji. Pero me gusta que esté ahí y que haga referencia a la escena real que dibujó el autor, que era que el tío se comió su propia pierna. Es mucho más duro y mucho más poético todo. Es que estoy completamente de acuerdo. Si es que no interrumpe nada, ni la acción, ni... Bueno, y como habéis dicho, es eso. La imagen está ahí. Que sea un pensamiento interno, pero es que además en el original decía, ¿qué le ha pasado a tu pierna? O sea, es un diálogo muy genérico, por decirlo de alguna forma. Entonces, realmente no entorpeces cambiarlo por ese diálogo. A mí me ha parecido correcto y un detalle, la verdad. Yo me pillé un cabreo por Twitter. O sea, menos mal que yo no pongo nada. Pero es que viendo tu conversación con la persona que te decía, no, si ves el anime, te das cuenta de que se ha comido la pierna. Y yo, ¿en qué momento? Sí. Dime el minutaje donde tú veas que se ha comido la pierna cuando te muestran dos veces que se la ha cortado con el ancla. Se le tranca la pierna con el ancla y al siguiente momento ya está yendo por Sanji. Pues no te cabe en la cabeza que igual es porque se la ha cortado con el ancla. Y pues me pareció genial esa adaptación que has hecho, que es un pensamiento, es que no te está diciendo se comió la pierna. Es un pensamiento que tendría cualquiera en esa situación. Veo que no hay nada de comida, que toda la comida me la dio para mí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la pierna? Claro. Sorpresa, magia, borras. Y es que justo después te vuelven a enseñar que se la cortó con la esta. O sea, ¿en qué momento esa persona se ha visto el remake de One Piece y no nos lo ha dicho? Sí. Se ha visto The One Piece. Es que de hecho era Oda con la cuenta española que tiene, tío. Claro. Tío, hay gente muy enfadada en general y la gente tiene... Yo entiendo que al final es un producto, me refiero, y todo producto está sujeto a críticas, tanto positivas como negativas. Y el trabajo que tú haces estás expuesto a qué tal. Lo que yo muchas veces no me gusta tolerar es cuando la crítica es totalmente destructiva. Porque si tú haces una crítica constructiva, pues al final pues es tu opinión, me refiero, tú la puedes tener y ese detalle incluso puede no gustarte y decir, bueno, pero si en el anime queda claro que es con un ancla, pues a mí tú no me tienes que hacer que Sanji... Bueno, pues es tu opinión, está bien. Pero cuando te hacen como gente querer creer que tú no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo y como que te lo inventas porque te ha apetecido, ahí es cuando a mí ya me china, porque, joder, son muchas horas delante del ordenador pensando lo que se va a decir o teniendo reuniones con gente o tal, que me refiero que las cosas no salen de la nada, no salen de un agujero, no son lo primero que se nos ha ocurrido a una persona por la cabeza, que todo tiene un tal y puede gustarte o no, totalmente lícito. Pero de verdad que todo tiene un curro detrás y un pensamiento de por qué se ha hecho. No es porque sí, ¿sabes? Que a algunos habría que aplicarles lo que dice a veces Celdion DB en sus vídeos, de que a veces hay un poco de déficit de atención, con todos los respetos, a la hora de verse los capítulos, porque si no, a mí tampoco me cabe en la cabeza. Si os discutís por Twitter, para las próximas veces podéis usar los insultos que se usan en el nuevo doblaje de One Piece en castellano, como por ejemplo Zev llamando a Luffy cerebro de paja, Luffy llamando a Krieg como el patillas, El patillas. Es que es el patillas literal, tío. Krieg diciéndole a Luffy, esa es tu tripulación, tienes menos miembros que piernas tiene Zev. A ver, Craig fue en su otra vida, pues de las batallas de gallos, se las sabe todas. Sí. Esa se la estaba guardando desde que lo vio. Luego, por ejemplo, cuando Patty y Carne están discutiendo con Jean ahí convaleciente para recuperar a Jean, que se ponga mejor, Patty le dice, ¿quieres probar mi flan? Y Carne le contesta, sí, y pégale un tiro ya que estás. He visto una cosa añadida, que creo que no está tampoco en el original, de hecho no hay diálogo ahí, creo, que es cuando ya se están yendo, bueno, Jean se va con toda la tripulación en el barco este que le cede el baratí. Ahí hay un montón de gente, una muchedumbre de gente, y se escucha a uno decir, ¿desde cuándo nos ducháis? ¿Se escucha, tío? Claro, Sí. escúchame, es que eso sí que es incontrolable porque los ambientes se graban en plan cogiendo a un grupo grande de gente
y a grabar escenas de igual rollo. Mira, esto va desde el minuto 16:25 hasta el minuto 17:32. En ese momento, ahí no hay guión, eso es un poco improvisación de fondo. Entonces, tú muchas veces, la gente suelta cada parida que dices tú, esto no se va a escuchar. Pues mira, pues eso sí que se ha escuchado. Bueno, que viene a cuento, o sea, al fin y al cabo, y es un ambiente que Sí, ya o sea, estuve, viene a cuento. Si alguien dice una parida muy grande, obviamente vas a decir, yo me acuerdo que uno dijo, a ver tú, hijo puta, y dijo, oye, tranquilo, tranquilo, relájate, tío. No, eso no podemos decir. Dile, hijo de tu bella madre si quieres, pero hijo de puta no. Entonces, claro, sí que la gente sí que dice, pero cuando algo queda muy gracioso, dices, bueno, pues que quede, a ver si alguien lo escucha. Pues se escucha, tío. Pero ya que tenemos a Sendo aquí, decirle la gran adaptación que se hizo en la primera tanda de Me va a caer una gorda. Hombre, me vino inspiración divina. Me cayó encima también a mí. O sea, lo vi y dije esto. A ver, en el doblaje antiguo creo que se había hecho otra cosa. La caer encima o algo así, pero. Sí, tal Y dije, cual. vamos a ser incluso un poco más, Sí, ¿sabes? llevarlo más allá, Explícitos. sí. Sí, vamos a llevarlo más allá. Justo lo comentamos en el capítulo anterior, que creíamos, igual esto, por los tiempos que corren, igual está más censurado. No, lo habéis hecho peor. O sea, lo habéis hecho mejor, peor. La cancelación nos suda las pelotas. O sea, nos da igual. Es lo que decía don Decimotercero la otra vez, traducid la obra y tal, y luego ya será el público quien juzgue la obra, no la... Porque esto venía a coalición del insulto que le pega Luffy a Alvida, que le dice, ¿quién es esta vieja foca? Sí. Claro, y nosotros comentábamos que a lo mejor no decía exactamente lo mismo en el nuevo doblaje, y no, dice exactamente lo mismo. Yo quería añadir una cosa, y es que, claro, yo he podido participar, por suerte, he tenido la gran suerte de poder participar en esta tanda de episodios, haciendo unos ambientes de fondo, y en ese caso nos dirigió el propio Jaime, y lo que nos decía muchas veces era esto, esto es doblaje 2000ero, con lo cual sonido de fondo es una simple referencia, pero aquí vamos a intentar meterle un poco más de caña. Muchas veces nos alentaba, y supongo que tú también, Sendo, lo habrás hecho cuando has dirigido ambientes, a poder poner un poco de cosecha propia, de decir, pues oye, vamos a intentar añadir aquí, pues si puedes decir una parida, que aunque quede de fondo, pero tú dilo y que te conteste el otro y tal. Entonces, sí que se juega con eso. Y en este caso, pues lo que decíais antes del, no sé, desde cuando no te duchas, pues me imagino, yo cuando lo escuché, me imaginaba que había venido de una aportación en el atril más que de adaptación, como bien habéis dicho. Eso es. Sin duda, al final, los ambientes los jugamos de esa manera y básicamente siempre que he dirigido los ambientes y todo, me he acabado riendo un montón, porque al final la gente suelta sus cosas y luego todo junto queda muy gracioso y queda muy bien, y a no ser que haya algo que realmente haya que quitar porque se ha dicho algo que coño, esto sí que nos hemos venido arriba, muchas cosas quedan siempre muy graciosas, y lo bueno que tiene One Piece es que es una serie muy cómica. Entonces la mayoría de ambientes tiran por la comicidad. A no ser que sea algo muy, ¿sabes?, muy dramático, pero todo tira por una comicidad. Y eso hay que aprovecharlo. Hemos mencionado, por supuesto, las reincorporaciones de Antonio Fernández como Mihawk o Gador Martín como Guino, pero también creo que hay que destacar el trabajo de Luis Reina y de Juan Rueda como Craig y Zef, respectivamente. Creo que lo han hecho de una forma impresionante y que ojalá se pueda contar con ellos para próximos episodios, cuando se vuelvan a incorporar estos personajes en capítulos que van saliendo otra vez, o para nuevos personajes, porque la verdad es que son brutales. Sin desmerecer a los demás, pero Luis Reina, tela, como Krieg. Luis Reina es muy bueno. Y además yo he tenido la suerte de muchos doblajes coincidir con él en que o es mi padre o es el que mató a mi padre, por ejemplo en Vinland Saga. Entonces, la verdad es que he coincidido bastantes veces con él haciendo papeles en las que hablamos, y Luis es un actorazo de los pies a la cabeza, entonces creo que le va estupendamente. Si nos vamos del baratí, aquí hay bastantes cosas que comentar. Y eso que es, digamos, el último episodio de la tanda, que por suerte hemos tenido un vistazo a la saga de Arlong Park. Pero antes de comentar cosas del doblaje, me gustaría destacar un descubrimiento de aquí Don Octavo,
que él nos lo puede explicar bastante mejor. No tiene que ver tanto con el doblaje, sino con el nuevo remasterizado que se ha estrenado de One Piece en Netflix. Básicamente, pues empecé a revisar capítulos de One Piece, ¿no? Tanto del doblaje antiguo como del redoblaje. Y me percaté de que había un mismo fragmento que no cuadraba en ambos puntos. Y veréis, en el inicio del capítulo 31, están en un barco yendo hacia Arlong Park, Luffy, Sanji y Yosaku, ¿vale? Y entonces están hablando de todo el tema de que si los Shichibukai, que si Arlong, que si los Gyojin, todo eso. Entonces, hay un momento en el que Sanji dice no sé qué de, pero si existen los Gyojin, eso significa que también existen unas hermosas sirenas. Y de repente Luffy empieza a dibujar, ¿no? De cómo se imagina él que van a ser los Gyojin. Pues, en el máster clásico, tanto el 4/3 del DVD como luego las revisiones que ha hecho en 16:9 la propia Toei, Luffy menciona, yo me los imagino como si fueran de esta forma, ¿no? ¿Será algo así? Y empieza Sanji a reírse. Pues resulta que en la nueva versión de Netflix, ese diálogo se acorta. Y entonces, donde antes movía la boca, ahora está cerrado. No sabemos por qué ha pasado. Los doblajes antiguos en el máster nuevo se van a encontrar con ese problema de sincronización. O sea, y es muy fácil de comprobar, de hecho, porque si tú ahora, por ejemplo, vas a Netflix y pones la pista en japonés, verás que Luffy queda largo. Y creo que también, al menos en Netflix España, creo que también tenemos acceso al doblaje inglés, que también es... Sí, también es antiguo. Le pasa exactamente lo mismo. Básicamente, por resumirlo, Toei ha modificado ese frame y le ha tapado la boca a Luffy. No sabemos muy bien por qué, porque en el japonés ya está bien. O sea, no es una corrección que hayan hecho como, por ejemplo, sí que han hecho más adelante que han habido correcciones en el vídeo. En este caso, no sé a qué se debe que le hayan tapado la boca a Luffy. Y por aclararlo, en el nuevo doblaje en castellano queda bien, porque entiendo que han trabajado con esta versión de Toei. Entonces, el doblaje está bien hecho. La frase acaba donde acaba, entra en boca perfecto, pero es un movimiento raro que ha hecho Toei que no sabemos a cuento de qué, porque ya digo que no había nada que corregir ahí. Bueno, cosas de Toei, no sé. Ahí está el dato para quien lo quiera comprobar en Netflix. Pero ahí precisamente hay bastante chicha también, ahí, en esas escenas, en ese episodio. Ha habido, pues bueno, opiniones en internet, porque ahí ya se hace un despliegue de términos y pues hay opiniones divididas. Como pasó, por ejemplo, con lo de Nakama, que, por cierto, palabra que ya se ha estrenado, si no me equivoco, Nami, pronuncia Nakama también, y Usopp. También creo que en el avance del último episodio que hay hasta ahora, creo que también se estrena con la palabra Nakama. Pero hay otros términos japoneses que se han introducido. Véase, Gyojin, por una parte, que es el hombre pez, por así decirlo, o Tritón, como mucha gente lo recuerda del doblaje anterior, y Shichibukai. Sí, al final esto es un poquito como... Son cosas que se deciden y por mi parte, en la adaptación, lo que yo siempre he hecho, igual que se hizo con Nakama o cuando tal, es intentar dar una explicación muy rápida siempre. Intento meterla donde puedo, que veo que el diálogo me lo permite, para poder explicar al espectador de nuevas qué significa ese término y que no se quede como dicho y ya, en plan, es un Shichibukai. La mayoría de gente que ha visto One Piece sabe lo que es, pero no por eso todo el mundo tiene que saber. Así que intento que quede siempre como una explicación posterior o muy cercana a lo que se ha dicho, y creo que en esos dos casos se hace para que quede claro lo que es. Como digo, decisiones que se toman en conjunto, para arriba, para abajo, y que hay que hacerlas. Supongo que tienes más que decir de revuelo que ha podido haber con determinada palabra o determinada expresión, pero bueno, como veis, se han respetado todos los nombres de los pueblos, ¿vale? En idioma original. Sí, por ejemplo, Kokoyashi o Shellstown, y eso es una cosa también que se quería que se quedara así, porque quieren que los nombres son con los que son. Igual que West Blue, East Blue, bla, bla, bla. Entonces, claro, más adelante, bien sabéis que hay una isla, ¿cómo se llama? La isla Gyojin. Era otro de los inconvenientes para no traducir o traducir ese nombre, porque si existe una isla que es la isla Gyojin y quiénes son los Gyojin, luego tienes que explicar quiénes son los Gyojin y por qué no lo has dicho cuando aparecieron, pues va a ser un poco un lío prehistórico lo que vas a tener ahí. Y lo de Shichibukai, pues bueno, es una palabra que tiene Shichibukai como tal. Son los piratas que están al servicio del gobierno mundial y que no son capturados, y eso tiene una explicación y una traducción que puede ser corsario. Corsario es tal cual el pirata
nuestro lenguaje español que tiene protección o trabaja para el gobierno y tiene como una carta de libertad para poder actuar, la patente de corso para poder actuar por su cuenta sin que les capturen por ser piratas. Entonces, bueno, el término se quedó así, pero también fue explicado que eran unos corsarios y luego estuvo el problema del que son 7 Shichibukai, pero el 7 ya viene en el Shichi, y por qué se dice son los 7 Bukai, si es como ya, pero no todo el mundo tiene que saber japonés, colega, ¿sabes lo que te quiero decir? El espectador medio no sabrá que Shichi es 7. Yo creo que ni el medio ni más del medio, ¿eh? O sea, porque la gente sabe lo que es Shichibukai, pero no gramaticalmente qué significa Shichi y qué significa Bukai. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero si tú dices que son los Shichibukai y tenemos que intuir los que vemos la serie que son 7 porque he dicho Shichibukai, pues estamos jodidos. Un subtítulo forzado para que ponga Shichi es 7. Uno dirá, pues bueno, pues ya que es tantas complicaciones, ¿por qué directamente no lo traducís y ya está, hijos de la grandísima? Bueno, pues porque ya es así y ya está, y a veces hay que acatar las cosas como son y ya está, y punto. Y cuando se ha tomado una decisión de dejar un término tal, pues hay que intentar acercarlo a la máxima gente posible y utilizarlo de la manera más lógica posible. También te digo, ¿tenéis el caso de Naruto? También el doblaje de Naruto que se hizo en su día, no te hablo ya del nuevo redoblaje y todo de Shippuden, sino el primero que se hizo. ¿Sabéis las técnicas y expresiones y cosas que no se tradujeron? Muchísimas. Para empezar, Hokage, ¿no? El doblaje de Naruto que se hizo en su día tiene también cargos, tiene ataques, tiene formas de energía dentro de la propia serie que no se tradujeron, pero tampoco hay tanta vuelta a por qué se dice así. Pues bueno, pues porque se dice así, punto. Tampoco, o sea, que tampoco le daría yo tanta dramatismo a la palabra en sí. No sé si vosotros lo veis como un drama muy grande y estoy aquí para escucharos si veis que es un drama muy grande, pero es mi opinión, ¿eh? Luego ya podemos debatirla. Yo muy rápidamente. Dentro del propio episodio hay una adaptación de Yojin que me gusta más, que es la de Hombres Merluzo. Sí, claro. Así habría que haberlos llamado por toda la puta serie. La isla Hombres Merluzo. Hombres merluzo, esa es la escena en la que ocurre el error de animación o el cambio de animación. Yo creo que el tema de los términos, si ya se está estandarizando, ¿no? De los sitios y tal, no veo tampoco mal el hecho de mencionar Gyojin y Shichibukai. Es más, tampoco sería la primera vez que lo escuchamos en el doblaje de One Piece en castellano, porque ya en una de las últimas películas, Estampida. que es One Piece Estampida, Buggy dice: yo soy uno de los Shichibukai, los 7 grandes piratas. Ya tenemos esa palabra, digamos, canonizada en el doblaje castellano de la serie a raíz de las películas. Así que tampoco me parece un drama habiéndolo visto ya. A mí no me gusta, pero lo comprendo. Y no me saca tampoco, porque sé que hay mucha gente que se queja diciendo: no, es que no puedo escuchar Shichibukai, joder, porque son 7 y 7 ya viene en el nombre. En ese caso, el rollo sí que es ese, ¿no? De que quizá queda un poco raro lo de 7 Shichibukais. Quizá son los Shichibukais, los 7 grandes piratas. Sí, yo te entiendo, te entiendo. La opinión que dices lo entiendo, pero es que el Shichibukai, tú si dices los reyes, los 7 soberanos del mundo, tú puedes decir los 7 reyes, los soberanos del mundo. Con esto que quiero decir, tío, que de verdad es que el Shichibukai, para el espectador medio, Shichibukai es un cargo, no entienden que hay un 7 implícito en el 7, ¿entiendes? O sea, para la gente, creo, para el 90%, me atrevo a decir, en su cabeza no resuena somos los 7 Bukais, ¿sabes lo que te quiero decir? Suenan los 7 de este cargo que son los tal, como si dijeran en su día que son los pues eso, yo que sé, los Power Rangers, pero suena, somos los 7 Power Rangers, pues somos los 7 Shichibukai. Yo creo que para el espectador tal cual suena que no saben lo que es que no tienen ni puta idea de lo que significa, ¿sabes? Sí, en ese aspecto puedo comprenderlo. Pero ahí es justo donde a mí no me gusta. Porque es como, me pasó también con lo de Nakama, que es como darle un nombre a ese título como especial. O sea, no sé si me explico bien. En vez de decir presidente, te lo digo en japonés, ¿sabes? Sí, bueno, que en vez de decir capitán digan Kaicho o Taicho o algo así, ¿no? O sea, es como que se me hace muy redundante, pero entiendo por qué se hace así y lo que se hace en este sentido, teniendo el nombre original, me gusta lo que se hace después, que es después decir el nombre en español. Que si no se dijera ya sería ya... Sí, eso estoy de acuerdo. Aunque no me gusta que se utilice el término, pues yo entiendo por qué se hace y no me rechina tanto por eso, porque te dice, un Gyojin, sí, los hombres pez. Hala. Claro, yo eso estoy de acuerdo contigo, pero como te digo, muchas veces hay cosas que vienen de arriba, de abajo, ¿vale? Para que tú me entiendas. Y hay cosas que son más
inamovibles que otras y hay que jugar con eso, hay que jugar con lo que nos permite y vete a saber, yo qué sé, el Nakama está muy instaurado y hay, por ejemplo, igual que a ti te puede parecer eso, yo he intentado ver opiniones de mucha gente y hay de verdad gente que le ha encantado, ¿sabes? Se ha vuelto loca con el que digan eso y no se lo pueden creer porque es una palabra que para ellos significa tan que fíjate, tú has dicho lo contrario, en plan, para mí no significa nada, significa lo mismo que tiene traducción y significa camarada. De hecho, por eso se dice, pues a veces dicen amigo, camarada, compañero, van un poquito a veces cambiando, pero hay gente que para esa gente esa palabra significa un mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es así, un poco en Occidente está instaurado y supongo que en el mundo de One Piece, aunque yo ya sé que Nakama, no te creas que se lo ha inventado One Piece, Nakama lo dicen en cualquier anime en japonés porque Nakama significa eso, colega, compañero, amigo, bla, 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 bla. Pero en One Piece es como un... Ah, no, como que la palabra se ha elevado por encima de los demás animes y tiene un significado. Y es cierto que en el término de Gyojin, pues puede ser tan fácil como que en Ataque a los Titanes no dicen Ataque a los Gyojins, ¿no? Dicen Ataque a los Titanes, que son un Gyojin es un titán. Pero, claro, jugamos con razas, jugamos con nombres de lugares, jugamos con cargos militares y pese a que la mayoría de todo lo que se puede se traduce, lo que está como instaurado y se queda, pues se queda, ¿sabes? Que al final hay un gran trabajo detrás de qué escoger, de qué hacer, de cómo solucionar, que no simplemente me pongo a traducir y digo, bueno, pues esto lo dejo, esto no. Entonces que también hay que pensar en ese sentido. Sí, sí, porque hay gente que ha dicho, tío, es que no me lo puedo creer, tío, que sean tan flojos de no querer traducirlo. Y es como, tío, que solamente tengo que poner en Google qué significa Shichibukai y ya veo que es un corsario, tío. O sea, ¿qué te crees? Que no, que, o sea, que realmente encontrar el significado de lo que realmente significa Shichibukai me lleva menos de un minuto en Google si quiero documentarme. No es como que no trabajar, es que es lo que hay. Otra muestra más de que no siempre vas a poder contentar a todo el mundo, porque al final son criterios que tiene cada uno y hay mil formas de decir una cosa u otra. Es lo que decía doña Mercedes Hoyos. Si quieres contentar a todo el mundo, tienes que hacer 40 versiones diferentes. Te quiero preguntar, Sendo, una cosa sobre el Gyojin, que no sé si lo Sí. contemplasteis, porque entiendo que es un poco un término que no era el adecuado. Yo es verdad que me he ido acostumbrando más al tema de Nakama, que lo comentamos en el anterior podcast. Sigo sin estar de acuerdo porque para mí es un poco lo más garrafal de que es una palabra sin más, pero gracias a tu explicación pues podemos deducir, entender que al final son cosas pues que vienen de decisiones internas, bla, 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 y que a veces con ese elemento que te dan pues tienes que jugar. Y yo sí que me he fijado en eso, en que todos los grupos, tanto CEP como Arlon, como tal, siempre nombran camarada y solo son los del sombrero de paja los que dicen Nakama alguna vez. Exacto. Claro, lo que yo tenía entendido hasta ahora, que se decía en el doblaje ahí, que era Tritón, al final no es tan correcto porque creo, no lo tengo muy claro, corregidme si me equivoco, que Tritón y Hombre Pez no difieren en algo, ¿no? No lo tengo yo del todo claro. Pero no sé si vosotros llegasteis a contemplar el utilizar la palabra Tritón. Bueno, sobre la mesa había la opción siempre está, ¿sabes? Pero es cierto que hombre pez creo que es más correcto que tritón. O sea, tritón puede valerte, pero juegas con condicionantes. Y creo que la raza de los hombres pez, si los quieres definir en castellano o quieren definirse en castellano, creo que tiene más... puedes abarcar más dentro de su propia raza que quedarte en tritón, ¿sabes? Y lo que ha dicho es muy cierto y es una cosa que se ha intentado y yo he intentado por todos los estos y si en algún momento del doblaje lo escucháis es que se me ha pasado o que ha pasado algún filtro que no debería, pero los únicos que vais a escuchar decir Nakama son los propios de la banda de Sombrero de Paja para referirse a ellos mismos. O alguien de fuera, ¿vale? Que dice que Luffy ha dicho, por ejemplo, porque tengo a mis Nakamas a mi lado, no sé qué, y otro que le diga tus Nakamas, no sé qué, pero nunca... Por ejemplo, escucharéis a Arlon decir mis nakamas de mis tritones, o a Kuro de su gente, o al otro del otro. No es algo que vayáis a escuchar y si lo escucháis, me lo decís, porque me sorprendería. Pero eso es un apunte que es muy cierto. Una de las sorpresas que creo que ha contentado a propios y extraños es el regreso de Francisco Valdivia en la boca de Arlon. Mucha gente no daba un duro
porque retomase el papel. Porque creo que, no sé hasta qué punto él ya del doblaje creo que estaba un poco desentendido. En el tema del reparto es totalmente Jaime. O sea, yo ayudo a dirigir la serie, he estado ahí en sala dirigiendo a todos los actores, bueno, al que me ha tocado, he estado con casi todos, pero es cierto que eso es una pregunta que te puede contestar más Jaime, pero seguramente te dirá, y no quiero ni parafrasearlo, ni decir, diría esto, pero yo creo que conociendo a Jaime lo que te diría es que, a ver, lo que ha intentado es contar con el mayor número de gente posible. Y si en este caso Valdivia ha querido y se ha animado y ha venido como ha sido el caso, pues más que perfecto. Yo creo que la mayoría de gente lo escuchará y solo por la nostalgia que le va a dar volver a escuchar esa voz que para muchos de nosotros hemos crecido en miles de series que hemos visto, yo creo que le va a salir una sonrisa, la verdad. Valdivia ha formado parte de prácticamente todas las series de la época de Araiz. Y una de ellas, aparte de la propia One Piece, a la que más cariño le tengo, porque además es con ella con la que descubrí, creo que prácticamente lo que era Araiz, entre comillas, sin saber lo que era en ese momento, ¿no? Que fue la serie de Bakugan, porque Valdivia hacía a Drago, que era el Bakugan principal del protagonista, que era Dan, que lo doblaba Jaime Roca. Entonces, en ese aspecto, pues para mí ha sido como, no me lo creo que ha vuelto este actor, porque me sonaba que había estado durante un tiempo retirado. Y por lo que pude ver, sobre todo lo que había doblado eran expansiones de videojuegos en los que él ya había participado anteriormente. Lo que es World of Warcraft, que creo que lo dirige Alfredo Martínez y César Capillo, pues con ese tipo de personajes que no sé si son continuidad o son personajes nuevos, pero Valdivia lo seguía haciendo. Por cierto, que se presenta como Arlong la Sierra. Ya no es Squalo ni hostias. Se remarca la Sierra, se dice un par de veces porque ese es el apodo de Arlong. Pero, por ejemplo, tenemos un diálogo de Johnny. Cuando Nami se fija en las recompensas ahí en el Baratí, dice Johnny, ¿te has fijado en la recompensa de Arlong la Sierra? Creo que eso no está en el original, así que ha sido algo que habéis añadido. Sí, o sea, los motes y todo tenemos una lista básicamente de todos los motes, de cómo se dijeron en su día, cuál ha sido la nueva adaptación a los motes, porque prácticamente todos los piratas tienen su propio mote, ¿no? Aparte viene, por ejemplo, Arlon, la Sierra, Kuro, el de los 1000 planes, no sé quién, no sé cuál. Y hay una lista y cuando se menciona o es importante mencionarlo, pues no hay que decirlo siempre, Arlon, la Sierra, no, pero para que quede constante sí que hay que ponerlo. No sé si os habéis fijado en la risa de Arlong. Hace la correcta, hace la risa, el sha 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 o sha ja ja, como sea. Las risas son importantes en One Piece porque prácticamente cada personaje tiene su risa diferente del resto. Así que bien visto por ahí también. Eso es. A mí me gustaría haceros una pregunta a vosotros. De los regresos soñados que tenéis, ¿cuál os gustaría que ocurriera en los próximos o futuras entregas, si es que se ha doblado hasta donde queráis imaginar y teorizar, ¿no? Pero bueno, ¿cuál os gustaría un regreso chulo, que os encantaría y que igual veis muy poco probable o un... Lo tengo clarísimo. Crocodile ha tenido un montón de voces, pues Salvador Serrano, el que todos tenemos en mente cuando pensamos en Crocodile. En mi caso, pues se me viene a la mente a Okiji, que está mucho más adelante, que era Roberto Encinas. Yo creo que es el... No ya con ese tono chulesco que ponía de anda, no sé quién, no sé cuánto, la piba, pero aunque fuese con un habla más correcto, ese yo creo que sería... Ah, bueno, sí, y Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez para mí sería top. En mi caso, nos tendríamos que ir a la saga de Skypiea. Un poquito antes, porque aparece nuestro querido amigo Barba Negra. Y es que Fernando Hernández era brutal y sería también, igual que con Valdivia, un regalazo tenerlo de vuelta. Pues yo tengo uno clarísimo. Es posible que se haga porque ya ha participado el actor en este doblaje. Y es que mi personaje favorito de One Piece es uno que odia mucha gente. Es uno al que Luffy lo llama pelo partido, que me encanta porque es la saga que más vi de pequeño en Boeing. Entonces le tengo mucho cariño. Foxy lo hacía Emilio García. Y en Estampida no se respetó. Estampida tiene un take, ¿no? Creo. Foxy tiene una frase. Sí. Y lo hace... Pello García. Sí, Pello. Y es que me encanta cómo lo hacía Emilio. Cuando se disfraza de cocinero y se pone asao con ensalada. O sea, si eso se respeta, es que yo sería el hombre más feliz del mundo. Seguro que Fran Lamata lo tiene muy en la cabeza. Y si se tuviese también en cuenta en casos de esto de las películas que se han doblado en Madrid,
el reparto, que yo entiendo que luego ya cuando se haga la serie, pues ya se hará y ya lo que se haga, en las circunstancias, lo que sea. Pero el reparto que ha habido de personajes que todavía no han aparecido en la serie y que ya han tenido su voz en la película, sobre todo los de Madrid, que entiendo que son los más accesibles, pues también sería, vamos, brutal eso, que hubiese esa continuidad con las películas en tema de voces. Además hay actores que ya han aparecido, como Gaby. Hacía a Sengoku y aquí. Kid, ¿no? Como Kid Brutal, por cierto. Pues esta es la lista de la compra. Por cierto, que no lo hemos comentado, pero otro de las incorporaciones así potentes, Julia Martínez recupera a Nojiko, por ejemplo. Más bonita Julia, un beso enorme para Julia, la mejor. Bueno, el regreso de Juan Carlos Lozano para mí también fue muy especial porque en su día, en Araid, se quedó a mitad de la tanda que se dobló para Boeing en 2011. De hecho, le acabó sustituyendo Miguel Ángel Pérez, no sé por qué motivo, supongo que no podría. Y había una cosa que siempre hacía hasta el capítulo 196, que era decir el inserto del continuará, que a partir de entonces lo empezó a decir el propio Jaime Roca. Y hoy en día los insertos no se hacen apenas en las series. De hecho, el propio Jaime Roca en un evento hace poco explicó que eso se llama metadata, que es una cosa que los estudios ya solo subtitulan, ya no quieren que se hagan. Y aquí, cuando veo el primer episodio y veo que aparece el cartel de continuará y vuelve a ser Lozano el que lo dice, me quedé bastante sorprendido. No sé si tú sabes algo, Sendo, si estuvo en tu mano, si fue algo solo de Jaime, el hacer que en cada capítulo fuese Lozano el que anunciase el continuará. Eso es una cosa de Jaime. Yo creo que él es algo que hizo en su día, le gustó y lo quería volver a meter y ya está. Y supongo que lo propuso, se lo dijo que lo hiciera y lo tiraron para adelante y ahí está. O sea, él también tendrá ganas, él ya no se encarga del ajuste de la serie, él se encarga de dirigirlo, de doblar a Luffy y tal. Pero bueno, supongo que hay cosas que sí que en su día pues hizo o se hicieron que le gusta o le gustaría que estuvieran, o también le hará cosas que les dan como ilusión. Igual esa era una de ellas, y ya te digo, eso es algo que salió de Jaime y se lo pediría permiso para decir, oye, vamos a hacer esto, le dirían que sí y para adelante. Pues efectivamente continuará, porque yo creo que lo vamos a dejar ya aquí. Yo estoy seguro que Sendo acabará volviendo en algún momento, porque es que, como decimos, hay mucha tela que cortar, hay mucha chicha en este doblaje. Creo que hablo por todos, estamos encantados de que hayas querido participar en este podcast. Muchas gracias. La verdad es que me lo he pasado muy bien y me encanta poder haber hablado de todo. Porque muchas veces tampoco tenemos el altavoz. Podemos decir nuestras cosas en Twitter o a la gente que nos pregunte, pero tampoco podemos así hablar con la gente que está disfrutando la serie y poder expresarme dentro de lo que puedo y se me permite, también el por qué se han tomado algunas decisiones, poder escucharos de primera mano lo que opináis, cuando os lo habéis pasado bien, cuando que nos gusta, que sí, siempre todo sirve para mejorar y eso siempre es brutal, así que por mi parte yo espero que sí, que lo hayáis pasado muy bien, por mí también ha sido súper chulo y estaré encantado de volver si se me invita en otra ocasión. Hombre, por supuesto, esto es un bar. Aquí está la puerta, está abierta, aquí entra quien quiera. Y seguramente la siguiente entrega de este podcast será ya tirando a febrero, porque estamos hablando de que esta última tanda anunciada por Netflix de momento son nada más y nada menos que 30 episodios. Para vernos eso, documentarlo, pues nos va a llevar un tiempecito. Así que ya sabéis cómo funciona esto. Estad atentos a las redes, a las plataformas de distribución de podcast habituales. Esperamos no haber sido muy pesados y que haya sido ameno, cortito, directo. Así que nos vemos en la próxima. Has sintonizado La Banda Barocco. Continuará.